Tengan muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Vamos a realizar nuestro estudio de esta ocasión, en esta tarde calurosa del 15 de abril de este año 2023. Vamos a estudiar este tema del fariseo interior. El maestro Samael hace mucho énfasis en esta tipo de enseñanza que nos advierte, que advierte a los adeptos, que advierte a aquellos que trabajan en sí mismos por el peligro inminente que esto representa, esta levadura de los fariseos representa para el trabajo interior, para el trabajo iniciático de los adeptos de la logia blanca. El Divino Maestro Jesús también hizo énfasis en estos dos aspectos. Habló de los saduceos y de los fariseos, pero en su evangelio los enfrentó de una manera muy especial, muy enfática, fuerte, como no lo hace en ninguna otra ocasión, a esta, dijéramos, casta de aquel tiempo sacerdotal, llamado los fariseos. Y es precisamente por el peligro, la trampa, la emboscada que aparece para los iniciados, cómo pueden caer fulminados confundidos por la fuerza de este fariseo interno. Iniciemos estudiando un poco sobre lo que es esto. Los saduceos eran descendientes de Saduc, un sumo sacerdote de la época de Salomón, que negaban la inmortalidad del alma, la resurrección, la existencia de los ángeles y del espíritu, etc. Es decir, una tendencia bastante materialista, un poco grosera. Y los fariseos, una secta judaica que aparentaba rigor y austeridad, pero eludía los preceptos de la ley y sobre todo su espíritu. Fue un movimiento religioso, político del judaísmo que poseían gran influencia. Se regían por la ley de las Sagradas Escrituras, oponiéndose a las enseñanzas del Nuevo Pacto. Y entonces estas enseñanzas eran las que realmente combatían, y ahí aparece entonces la confrontación directa entre lo que es estos fariseos con las nuevas enseñanzas del Divino Maestro Jesús de Nazaret. Si nos vamos nosotros al análisis muy de la psicología revolucionaria dentro de nosotros mismos, encontramos que cada uno de nosotros tiene en su espacio psicológico, tiene entonces al yo pluralizado, y este yo pluralizado, ahí se encuentran las dos levaduras, la de los saduceos y la de los fariseos, aquí internamente. Los saduceos, aquel tipo de defectos psicológicos que nos arrastra hacia la materialidad, hacia el materialismo, y dijéramos los yoes que se expresan más a menudo en el diario vivir, y los fariseos que están ligados con cierto tipo de religiosidad, con cierto tipo de tendencias espiritualistas dentro de nosotros. Estas entidades definitivamente son las que conforman el yo psicológico. De hecho, cuando uno de ellos programa la máquina, controla nuestro cuerpo físico, entonces se expresa a través de nuestro cuerpo, piensa a través de nuestra mente y siente a través de nuestros sentimientos y mueve el cuerpo. Así entonces proyecta su voluntad, proyecta la posición, proyecta sus sueños o fantasías en el mundo exterior. Así vivimos entonces. Estos dos, dijéramos, categorías del yo psicológico se podrían entonces
clasificar de manera, dijéramos, general, como esta levadura de los saduceos y de los fariseos. Recordemos un poquito los temas de aquel de las tres mentes que tanto nos hizo énfasis el maestro Samael, y cómo los saduceos son todas aquellas entidades psicológicas que se manifiestan a través de la mente sensorial. Vean, en la mente sensorial uno no acepta lo que no puede ver, oír, tocar, gustar. Todo está relacionado con los cinco sentidos. Entonces hay quien dice, bueno, y vos decís que existe Dios, entonces muéstramelo aquí, tráemelo, quiero verlo, y lo quiere ver con sus cinco sentidos, lo quiere percibir con sus cinco sentidos y con la mente sensual, y eso no es posible, porque lo divinal está más allá de estas mentes, más allá, lo espiritual está mucho más allá. Entonces la mente sensorial, o sea, la levadura de los saduceos, solo pueden percibir este mundo, el que le llamamos de materia, no es más que energía cristalizada, pero solo podemos percibir formas. Y un poco más adentro, en nuestra mente, un poco más adentro está entonces lo que el maestro le llama la mente intermedia. Y ahí entonces aparece esa casta de los fariseos, estas sectas religiosas judaicas de los fariseos, que ya no son tan materialistas, sino que son dogmáticos, creen. Y lo peor de esto, porque lo que es peor de esto es que ellos creen que también creen que, por ejemplo, son salvos, creen que son maestros, creen que son divinos, ¿no? Pero creen. No es que sean. En el fondo mismo de la mente está lo que corresponde al espíritu, lo que corresponde, dijéramos, a la conciencia superlativa del ser dentro de nosotros mismos. Así que recordemos estas palabras, porque es alrededor de lo cual vamos a platicar lo que dice el Divino Maestro Jesús. Dice, llegando a sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús le dijo, los mandaban a traer pan, los mandaban a traer levadura, y Jesús dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Pero no se trata de una levadura física, de una levadura como para simplemente preparar un pan, sino de esa doctrina de ellos, de la doctrina de los saduceos y de los fariseos. Para penetrar definitivamente en este misterio, nosotros tenemos que sensibilizar tanto nuestros sentidos de percepción interna para que podamos penetrar, dijéramos, en aquellas regiones, como los que mantenían la pureza de la espiritualidad, la pureza de la doctrina del Cristo, como los esenios y los nazarenos. Digamos que están relacionados con las enseñanzas de la mente interior o de la conciencia superlativa del ser. Y hacemos énfasis en esto. Dice, y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Así dice en Marcos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces ya define cuál es el problema, ya define entonces una característica fundamental del fariseísmo. Y obviamente del fariseo interior, porque esto es lo que hace que nosotros, podamos detectar a través de la atención dirigida hacia nosotros, detectar entonces en qué momento nosotros podemos estar cayendo o consumiendo la levadura de los fariseos. Y veremos entonces en el transcurso de la plática de ahora cómo las distintas manifestaciones de esto en la parte histórica y cómo lo vamos a traer nosotros al diario vivir.
de momento en momento, a cómo nosotros podemos ir, dijéramos, percibiendo y conociendo estos aspectos. Hay una parte en los evangelios crísticos que son muy interesantes, que hablan sobre dos aspectos psicológicos bien marcados que nosotros debemos estudiar, y es cuando habla sobre la parábola del publicano y del fariseo. Y dice el evangelio del Señor: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dice: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y ven ustedes la tendencia, pues. Te doy gracias porque yo soy superior, porque yo soy más espiritual, porque doy esto, no soy como esto, ni como este publicano. Y ahí la tendencia del fariseísmo interno. Vemos entonces que la oración del fariseo es fruto del orgullo espiritual. Hace cosas difíciles y loables en sí mismo, pero con intenciones torcidas, ¿no? El fariseo se vanagloria de sus limosnas, de sus ayunos, y se compara con el publicano, al que considera inferior, juzgándole y condenándole de una vez. Pero ven qué interesante. Dice entonces la parábola: mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Aquel que aceptaba entonces su condición de pecador. Y dice el Maestro Jesús de Nazaret: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y así dice el Señor. Es el evangelio del Señor Jesús, ¿no? No estamos hablando de otras cosas. Lo que vamos a hacer es cómo comprender esto a la luz del quinto evangelio, que es la enseñanza gnóstica. Por supuesto, el fariseísmo, el fariseo interno, nos hace sentir que nosotros somos cumplidores de todas las cosas, que nosotros somos lo mejor que existe, una persona exaltada, y entonces con esa posición juzgamos a los demás y los menospreciamos. Pero hay dos posiciones. Esa es la posición del fariseo de altanería, de sabiondez, de autosuficiencia, de orgullo, de soberbia ante Dios, y el estado aquel del publicano que acepta sus propios errores, que acepta sus propios pecados en sí, y dice, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Ven? Dos posiciones psicológicas completamente distintas. Completamente distintas. Al fariseo lo vemos diariamente, nos dice el maestro Samael. El vendedor de carne en el mercado dice: yo no soy como los otros carniceros que venden carne de mala calidad y explotan a la gente. Y eso lo podemos ver nosotros, ejemplos muy, pero muy a menudo. El vendedor de telas en la tienda exclama: yo no soy como los otros comerciantes que saben robar al medir y que se han de enriquecer. Han enriquecido con eso. Van viendo entonces la posición fariseica. El vendedor de leche, por supuesto, afirma: yo no soy como los otros vendedores de leche que le ponen agua a la misma. Me gusta ser honrado y yo le vendo pureza y todo eso. Ese. Pero los otros no son malos. ¿Ve? Y la señora de casa comenta en visita lo siguiente: yo no soy como fulana de tal que anda con otros hombres. Soy, gracias a Dios, persona decente, fiel a mi marido. Como ve, pues no hay nadie, ¿verdad? Entonces vemos las posiciones de la tendencia del fariseo interno a justificarse, a vanagloriarse, a exaltar sus cualidades,
ante Dios. Conclusión, dice el venerable maestro: los demás son malvados, injustos, adúlteros, ladrones y perversos, y cada uno de nosotros una mansa oveja, un santito de chocolate, dice el maestro, bueno para tenerlo como un niño de oro en alguna iglesia. Cuán necios somos, dice. Pensamos a menudo que nunca hacemos todas esas tonterías y perversidades que vemos hacer a los otros, y llegamos por tal motivo a la conclusión de que somos magníficas personas. Desgraciadamente no vemos las tonterías y mezquindades que hacemos, dice el venerable. Y ahí entonces nos va sirviendo esto para penetrar en esta enseñanza grandiosa y sacarle el mejor provecho. Entonces la posición del fariseo está bien relacionada con cierto tipo de defectos. Con el engreimiento y la vanidad se procesan muchas causas y efectos equivocadas. El engreído quiere subir al tope de las escaleras, hacerse sentir, pisotear honras, dignidades, corazones, sentimientos, sin interesarle el dolor ajeno. No le interesa. El vanidoso obviamente se siente herido cuando alguien le lastima, y en aras de su vanidad sacrifica a otros con tal de tener lo que a la gente más deslumbra: el flamante carro, la lujosa residencia, los elegantes trajes, etcétera, etcétera. No importa que tenga que explotar a muchos, si por ese medio o por distintos medios ha de conseguir el dinero necesario para que le permitan mostrar al mundo su fatuidad. Así actúa esta tendencia es decir, nosotros tenemos dos categorías de yo, y los más peligrosos y los más dañinos no son los que andan así como el borrachito que anda en la calle o que manifiesta y que toma, fuma y grita, y esos son yoes de la mente sensoriales, de la parte más materialista. Pero este enemigo secreto, este enemigo interno, que se manifiesta en los mercados como sea, en cualquier cosa, es el que causa el mayor daño y el que lleva al fracaso a los adeptos que van caminando sobre la senda hacia la iluminación. Porque hay un narcisismo del yo. Dice que el yo se cree bello, puro, inefable, santo, virtuoso, etc. Nadie se cree malo. Toda la gente se autoconsideran buenas y justas. A eso dije que hay una enfermedad que diagnosticada de las personas que se creen, pero lo más guapo que existe en el mundo. Y eso le llaman pibonexia, esa enfermedad. El yo fariseo tiene pibonexia. De la vanidad es pariente del orgullo. La vanidad es charlatana, el orgullo es silencioso. Dice el maestro que cuando la vanidad y el orgullo se unen, pueden realizar monstruosidades sobre la faz de la tierra, sobre la gente. Así que esta enfermedad bien vale la pena que la investigue. Hay gente que ha sido diagnosticada definitivamente por esto, porque se creen definitivamente un Adonis, ¿no? Se creen una belleza incalculable. Dice que esta persona muy atractiva podría tener pibonexia, que es un trastorno que afecta a las personas haciéndolas percibirse mucho más guapas de lo que realmente son o de lo que piensan que son. Y entonces este yo del fariseísmo tiene esta enfermedad, porque para él no existe nadie más puro, más sabio y más santo que él, que es un yo, es una tendencia. Pero el publicano, en su actitud psicológica, el publicano tenía una actitud humilde y arrepentida, y por eso él fue justificado. El fariseo no era humilde, era orgulloso y no fue justificado por eso. Dice en la epístola de Santiago, que vale la pena también que se estudie, dice: pero Dios da gracia al humilde. El apóstol Santiago escribió: pues el que da mayor gracia,
Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Mis queridos hermanos y hermanas, si dentro del trabajo esotérico gnóstico, dentro del trabajo sobre sí mismo, logramos nosotros el escalón, piense bien, elevarnos a la altura del publicano, ya estamos haciendo algo, porque estamos aceptando nuestra pobreza interior, estamos aceptando nuestras impurezas y lo que dice el pecado o la tendencia que hay en uno negativo. Entonces no se siente con la solvencia para elevar su rostro hacia el cielo o hacia Dios, ¿no? Siente pena de sí mismo. Y esa no es una actitud que sea muy común en estos tiempos. Es la reflexión muy interesante. El sujeto concurre a su rito, a su culto, a su secta, lleno de orgullo místico, lleno del fariseísmo, que sea por cumplir, porque se ha comprometido o porque su familia pertenece a la secta, pero jamás se autoexplora psicológicamente, no asume jamás la actitud del publicano. Nunca jamás en la vida se preocupa por eliminar los defectos de tipo psicológico, aparenta una cosa y es otra. Y ahí el fariseo o el yo del fariseo interno, cada uno de nosotros. ¿Cómo se va manifestando? ¿Cómo se va entendiendo? En esta carta de Santiago es bien interesante, porque ahí es donde hace énfasis de que las obras son el fundamento de la fe. Pero es necesario transformar esas impresiones del sacrificio para que no surja el automérito, la arrogancia, el orgullo místico, etc. Y aquí me quiero ir metiendo poco a poco, quizás hacer un tipo de autocrítica para nosotros los estudiantes gnósticos y para especialmente los que somos, tenemos la gracia, que se nos ha permitido la gracia de ser instructores. Hay que tener mucho cuidado en esto, mucho cuidado. Mientras más se sacrifica por los demás, mientras más da, es obvio que va a recibir más. Pero hay que tener mucho cuidado con el fariseo interno, mucho cuidado, porque puede ser engañado, porque puede ser confundido y arrastrado hacia el fracaso. Y vamos a ver esto despacio. Dice el maestro Samael en el libro de Magia Rúnica que Telémaco, el hijo de Ulises, encontró en el reino de Plutón a millones de hipócritas fariseos, sepulcros blanqueados, fingiendo como siempre amor a la religión, pero llenos de soberbia y orgullo. Y es ahí donde tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado, para que entonces estas clases definitivamente nos sirva y le sirva a aquel que está trabajando mucho más, al que está esforzándose por el sacrificio hacia los demás, trabajando en lo que nosotros le llamamos, el maestro le llama el tercer factor. Y él dice, mientras no se desintegra el yo del engreimiento, se cometen muy graves errores. Se está expuesto al fracaso. De manera que esos yoes del orgullo, del engreimiento, de la vanidad, de la soberbia, eso es lo que hace caer a los más grandes iniciados, a los más grandes iniciados. Y estas características que acabamos de explicar son estructuras que están unidas al fariseo interno, pertenecen al fariseo. Por eso decía el Señor y combatía esto, y de ellos, los fariseos, pues se parecen a un perro echado en un pesebre de bueyes, ni come ni deja comer a los bueyes. En el Evangelio apócrifo de Tomás hace esta énfasis. Esta es la descripción desde el fariseísmo. Los combate terriblemente en el Evangelio y en la Biblia hebrea. Y dice, ay de ustedes, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Y esto de limpiar el vaso y el plato era el trabajo interior sobre nosotros mismos, el trabajo sobre sí mismo para corregirse, para tratar de corregirse, para tratar de transformarse en otra persona. Y dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera en verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y este es algo terrible, tremenda la característica del fariseo. El fariseo pues se esconde entre muchas argucias intelectuales, se cree que se lo merece todo, que es justo, que se le rinda pleitesía, que se le adore, que se ensalce hasta en sus más mínimos logros. Eso es, apláudanme, acá voy a hacer esta cosa. Y así, valora su vida en función de la opinión ajena, vive más en las apariencias que en sí mismo, exagerando sus triunfos sin valorar los ajenos, los desprecia a los demás. Luego, es la característica fundamental del fariseísmo, es la hipocresía. Hipocresía. Entonces vamos estudiando eso, porque las tendencias se van encontrando a cada momento. A nosotros no nos interesa la vida ajena de cualquier otra secta, lo que sea. Nos interesa hacer el análisis para nosotros mismos y que nos sirva de un llamado de alerta, para que podamos nosotros corregir dentro de nosotros. La marcada tendencia a culpar a otros es óbice obstáculo para la comprensión de nuestros propios errores. Desgraciadamente resulta tarea muy difícil destruir en nosotros la tendencia a culpar a otros. Muy difícil. Dice el venerable, en nombre de la verdad hemos de decir que nosotros somos los únicos culpables de las diversas circunstancias desagradables de la vida. No podemos cumplir a otro. Acuérdense que hay una ley de causa y efecto. No podemos cumplir a otro, culpar a otros de lo que nos pasa a nosotros. Comprender cada uno de estos yoes, cada uno de estos factores implica, de hecho, profunda reflexión, concentración y meditación interna, mucho trabajo sobre sí mismo. Pero seguimos analizando las tendencias del fariseo. ¿Y cómo podríamos nosotros salirnos de ahí? ¿Cómo podríamos combatir el fariseo? Y entonces hay que aplicar entonces la fórmula del publicano. Cuando dice el maestro, empezar a darse cuenta de la propia nadidad y miseria en que nos encontramos es absolutamente imposible en tanto exista en nosotros el concepto ese del más. Y el fariseo es que yo soy más aquí, yo doy más esto, yo soy esto, más cumplidor de la ley, yo soy más y lo otro. Pero quien empieza a darse cuenta de esto que le llama el maestro nadidad y miseria, asumiría la posición del publicano y dice, Dios, sé propicio a mí pecador. Y no tendría entonces ni siquiera la solvencia para levantar el rostro, humillado por la carga de sus pecados y de sus errores. Ejemplo de esto, yo soy más justo que aquel, más sabio que fulano, más virtuoso que sutano, más rico, más experto en las cosas de la vida, más cumplidor de sus deberes, etcétera, etcétera. Pero cuando hay una tendencia a conquistar el estado psicológico del publicano, comienza a comprender su propia miseria y naivedad cuando abandona los delirios de grandeza, cuando descubre la necedad de tantos títulos, honores y vanas superioridades sobre nuestros semejantes, es señal inequívoca de que ya empieza a cambiar. Cuando ya somos capaces de decir lo que decía el publicano,
Uno no puede cambiar si se aferra a eso que dice mi casa, mi dinero, mis propiedades, mi empleo, mis virtudes, mis capacidades intelectuales, mis capacidades artísticas, mis conocimientos, mis prestigios, etcétera, etcétera. Así explica el venerable maestro Samael. Así que esta tendencia es bien común, es muy común, porque obviamente esto se ve y se refleja en las acciones del diario vivir. Todos lo reflejamos de una u otra manera. Ya vimos los ejemplos en el mercado, ya vimos el ejemplo, y no dijéramos en los políticos, no dijéramos en toda la sociedad está, dijéramos, marcada de esta forma. Ahora lo que nos interesa a nosotros es analizarnos el peligro que representa el fariseo interior en aquel que está realizando una buena obra, que está trabajando sobre sí mismo y que está sacrificándose por los demás. Por favor, pongamos atención para que esto sirva de advertencia. Y es lo que está relacionado con el sacrificio, ya que el sacrificio y la balanza de la justicia cósmica de hecho están bien relacionados, y podríamos salir perdiendo en ese sentido. Las acciones deliberadas en función del bienestar común activa por consecuencia grandes conquistas espirituales, y por eso aquel que se dedica al trabajo, que se dedica al sacrificio, que se dedica de alguna u otra manera a dar luz, pues obviamente será recompensado. El servicio desinteresado hacia el prójimo es la característica principal de los apóstoles del Cristo, y podemos hablar sobre esto de los que se dedican a este trabajo. Están impregnados del amor al prójimo, y el amor al prójimo practicado en todas sus formas merece un gran reconocimiento. Cuanto más se aplica, más necesidad se aliviará, y tanto más armónica será la convivencia dentro de sus instituciones o dentro de su familia, lo que sea. Está basada en el amor al prójimo, y el amor al prójimo induce a practicar la misericordia con todos cuantos están necesitados de ella, incluso con los enemigos. En la práctica, el amor al prójimo se encuentra, por ejemplo, en la acción desinteresada en bien de los otros, principalmente de aquellos que de alguna manera son discriminados. Hay que ir con amor en socorro de sus semejantes, se recuerda. Así que aquel que va con amor, aquel que siente en su corazón eso que se conoce como empatía, esos pueden estar en grave peligro por la acción del fariseo, de las fuerzas del fariseo. Cuando desarrollamos la empatía y comenzamos a validar en nosotros mismos los sentimientos de aquellos que nos rodean, nos convertimos en mejores personas, creamos un clima más armónico y el día a día es más amable. Si por el contrario lo único que sembramos a nuestro paso es discordia y desconocimiento por los otros, nuestro legado es el irrespeto y el abuso hacia los demás. Pero aquí viene entonces el trabajo que hay que ir haciendo, ¿no? La empatía es la capacidad que tiene una persona para ponerse en el lugar de los otros. Si está definitivamente asumiendo la tendencia del fariseo interno, obviamente se siente el más perfecto y difícilmente va a tener empatía con quienes están con él o con los que están ahí, por cierto. Estamos hablando de esa capacidad que puede tener una persona de percibir los sentimientos, los pensamientos, las emociones de los demás y sus necesidades. Y lógico que una persona así, dijéramos, que siente esta empatía, pueda, o que trabaje sobre sí mismo, pueda tener los grandes roperos llenos y entonces viendo una gente que no tiene una camisa y no se la regalen. Entonces no está practicando. Estamos hablando del peligro de aquellos que trabajan con el tercer factor de sacrificio y que están y que les está yendo muy bien porque es el mejor negocio que existe.
que son generosos y con su generosidad modifican las causas y transforman los efectos de su propia existencia. Estos son los instructores, los misioneros, estos son aquellos que se dedican a servir a los maestros, a servir al Cristo. En el libro de Educación Fundamental dice estas cosas el maestro Samael, bien importante, cuando necesitamos generosidad para dirigir sabiamente el barco de nuestra existencia, necesitamos generosidad para transformar radicalmente nuestra propia vida. Entonces, cuando nosotros padecemos de grandes problemas, aquí tenemos la respuesta. Necesitamos generosidad para modificar causas y transformar efectos. Quiere modificar su karma, quiere modificar entonces las reacciones de producto de sus acciones. Por supuesto que lo que hay que hacer es ser generoso y empezar a ver. Y entonces estas obras que se hacen son el sustento de su fe. Por eso dice el apóstol Santiago, que la fe sin obra es muerta, ¿no? Hermanos míos, ¿de qué aprovecharía si alguno de ustedes tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Pregunta. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Yo tengo fe, pero su acción no corresponde a eso. Entonces, ¿cuál es la fe? Y fe y grita y canta y todo y aplaude. Pero ¿y su acción? ¿Y sus obras? Sí, las obras no complementan eso. Su fe realmente no es la correcta, no es lo ideal. Por eso nosotros tenemos que tener ese cuidado, muchísimo cuidado. Cuando hay obra, cuando hay fe, cuando nos tiramos entonces a acompañar. El apóstol Pedro tiene una didáctica muy fuerte en todas sus expresiones, en todas sus enseñanzas, pero habla sobre esto. A nosotros dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, por Dios, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por eso mismo añadid. Y dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Añadid, ya que hemos sido escogidos para eso, ya que nos ha concedido la gracia de eso. Añadid a la fe virtud. A esa virtud súmele conocimiento, porque hay que estudiar la obra del maestro Samael, hay que estudiar la obra del Cristo. Y luego súmele dominio propio. Después súmele la paciencia necesaria para poder entonces explicar y todo eso y servir a los demás. Después sentir realmente piedad por los que no saben y por los que necesitan la luz del Señor. Y afecto fraternal, sincero. Y a eso súmele amor. Ese es un acto de amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, dice Pedro. Y entonces, obviamente, no le damos chance al fariseo a que aparezca este tipo de gente. Pero nuestras instituciones están llenas de un montón de cosas, porque definitivamente somos seres imperfectos. Nos dice el venerable, todos los movimientos espiritualistas están llenos de pseudo clarividentes ilusos que causan más daño que beneficio. Estos son los que se autotitulan maestros. Entre ellos abundan las reencarnaciones famosas de Juanes Bautistas, de los cuales conocemos más de una docena, las Marías Magdalenas, etcétera, etcétera. Y a estas alturas el montón de maestros que surgen, ¿verdad? Todos para que les crean o para que les sirvan, para ganar más adeptos, inventan nombres, inventan aquí. Hay a ellos, pero definitivamente lo está definiendo el maestro. Esta clase de gente creen que la iniciación es como soplar y hacer botellas.
y basados en su supuesta maestría y en sus absurdas visiones creadas por su mentalidad morbosa, profetizan, excomulgan a los demás a su antojo. Y eso es lo que tenemos en muchos casos. Hay que tener mucho cuidado en eso. Pero aquellos que realmente quieren alcanzar las cimas inefables de la verdadera y legítima clarividencia deben cuidarse muchísimo del peligro de ser autoengañados y someterse a la auténtica disciplina esotérica, que ese es el problema. Realmente es el yo quien dice, fíjese, dice el maestro, el yo es el quien dice, yo soy maestro tal, la reencarnación del profeta tal, etcétera, etcétera. Es el ego. Es el ego, porque el ser no tiene necesidad de hacer eso. El Padre no tiene necesidad. Dice, todos los santuarios gnósticos deben cuidarse de aquellas personas que se alaban a sí mismas y se autotitulan clarividentes. Esos son víctimas de su fariseo interior. Y seguirles a ellos sería seguir entonces la confusión del fariseo, del fariseísmo. Definitivamente, porque el fariseo con su falacia del ego esconde los delitos ante los ojos ajenos y también los esconde de sí mismos. Y nos advierte el maestro, cuando uno desintegra ese agregado psíquico del orgullo, cristaliza en nosotros la humildad, que es la virtud más preciosa. Téngase en cuenta de que no solamente existe el orgullo basado en las posiciones sociales o en el capital o en el linaje de la familia, etcétera. Hay un orgullo mucho peor y más nocivo que todas esas formas que acabo de citar. Y es el orgullo místico. Creernos santos, muy sabios y sentirnos dioses. Creer o suponer que nadie es más grande que nosotros, que somos grandes iniciados, con sobrado orgullo místico, engreimiento espiritual y mitomanía. Eso es lo que pasa. Cuando aquel adepto que tiene buena obra, que tiene buen trabajo, ha sido derrotado por su propio fariseo interno. ¿Ven? Dice, entonces el fariseo lo acompaña el automérito, cree entonces que por haber hecho tal y tal trabajo, por tener tal obra que hizo anteriormente, por haber formado aquí estos instructores, por haber dado tantas clases, entonces se merece mucho, pero se merece que le paguen muchísimo. Y ese es el automérito, parte de la tendencia del fariseo. La autoimportancia le acompaña siempre y es el que estima en demasía su importancia, generalmente derivado de un complejo de superioridad. Este agregado suele dar también tremendos topes psicológicos a quienes los tienen. La autosuficiencia en sí aflora, porque entonces dije, el que cree que no necesita de nadie, algo parecido a la autoimportancia, se da valor a sí mismo. El autosuficiente no quiere que nadie le tienda la mano, se cree capaz de todo. Es un paso para llegar a la paranoia. Y luego la autoconsideración aparece entonces, porque yo tengo con tanta obra que he hecho, con tanto trabajo que he desarrollado, con tanta labor que hice a través de los años, llevo tantos años, ya se empieza a hacer cuenta. Entonces, si le ha pasado algo, si lo han tratado de alguna manera, surge la autoconsideración y empieza a decir, qué barbaridad, nunca me tomaron en cuenta lo que yo hice. Vean lo que es el fariseo dentro de uno mismo. Vean lo que es el fariseo. Por favor, por favor, acepten y vean la gran obra que yo he hecho en todos tiempos atrás. Hay personas que han perdido su vida entera autoconsiderándose, porque ellos han creído ser grandes y han creído que se merecen mucho más. Tienen una autoimportancia, tienen un orgullo místico insoportable y los ha derrotado en sus esfuerzos, en sus propios trabajos. Definitivamente esto va acompañado entonces de yoes como la soberbia. El orgullo obviamente va acompañado de esto. Dice este señor José de San Martín que la soberbia es una discapacidad
que suele afectar a pobres infelices mortales, que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder, y eso sí es terrible, ¿no? Eso se ve a cada rato, ¿no? Así lo define José de San Martín. Y es que la soberbia, la mitomanía, el orgullo místico, son características de la confusión del adepto que ha fracasado. ¿Sí? Que ha fracasado, aunque se sea y esté en el mejor de los de estados, que tenga lo que sea, ¿no? La gran iglesia, con miles de seguidores, realmente en el camino de regreso a su padre ha fracasado y ha sido víctima de su fariseo interno. Ha sido definitivamente vencido por su propio fariseo interior y se convierte definitivamente en un mitómano, en un orgulloso, etcétera, etcétera. Ha caído confundido por su fariseísmo interno. Así pues que la tendencia definitiva debe ser a reconocer nuestros propios defectos y estar alertas a el esfuerzo que se hace, el sacrificio que se hace, el servicio que se presta a los demás, tomarlo, dijéramos, como un pequeño bono que damos, un pequeño abono a la gran deuda kármica que tenemos, para que el fariseo no tome entonces esas acciones y nos lleve a la confusión y nos diga: tú ya sos tal cosa, has crecido tanto, ponte un nombre, chingón, güen, de maestro y cualquier cosa, así como todo lo que sea, las ridiculeces que se ponen cualquiera de ellos. Pero porque han sido víctimas de su propia confusión, de su propio fariseo. El iniciado, el que trabaja de la gran obra debe estar presto a transformar las impresiones de su propio trabajo, porque si no transforma las impresiones de su propio sacrificio, de su propio trabajo, va a caer víctima de su propio fariseo. Surgirá el automérito, surgirá la autoconsideración, surgirá entonces todos estos defectos que hemos estado hablando, y el fariseo interior logrará tirarlo, derrotarlo. Ven la trampa que está dentro. ¿Y por qué el divino maestro Jesús de Nazaret los combatió de frente y con tanta fuerza? ¿A quién? Al fariseo interior. Y no a los fariseos hipócritas históricos, porque ellos siguen existiendo en la psicología individual de cada uno de nosotros y aparecen en los determinados momentos. La peor trampa y el peor enemigo que acecha al iniciado que verdaderamente trabaja, que verdaderamente se sacrifica, debe estar alerta para no ser derrotado por su propio fariseo interior. Debe estar alerta. Y esa es la advertencia que definitivamente estamos haciendo en esta clase. Dice el venerable que cuando uno descubre aquello que más le ofende en un instante dado, la molestia que le dieron por tal o cual cosa, entonces descubre las bases sobre las cuales descansa psicológicamente. Se descubre a sí mismo, detecta al fariseo que va a entrar en acción. Tales bases constituyen, según el evangelio cristiano, las arenas sobre las cuales edificó su casa. Bueno es descubrir en qué se siente uno halagado, en qué es satisfecha su vanidad. Esto vendrá a mostrarnos los fundamentos sobre los que nos apoyamos en esta. Y en este trabajo, mis queridos hermanos y compañeros instructores, en este trabajo es donde más, pero más cuidado se debe tener. Hay uno en el público, le dije: usted, maestro, perdone, maestro, quiero que tal cosa. Dije: ya me dijo maestro. Y es que sí, está viendo más adentro. Entonces el fiel del fariseo va a darle ahí. Y no transforma ni siquiera esa impresión burda de aquel que le dijo que hay maestros de obra, maestros de cualquier cosa. Y entonces, entonces ya va buscando nombres en los diccionarios a ver qué nombre se pone. Hermano,
Como dice el maestro Samael, el trabajo, la iniciación o las maestrías no es soplar y hacer botella, no es una ilusión, una fantasía de alguien que ya ha sido confundido por su propio fariseo interno, que lo que busca solo es el dominio y la manipulación de las pobres mentes y débiles mentes de las personas que están a su alrededor. Hay que estudiar en fondo la obra del maestro Samael. Hay que estudiarla, meditarla, reflexionarla muy finamente para detectar las fuerzas del fariseo interno, que es la peor de las trampas que están esperando y acechando a aquellos que verdaderamente trabajan sobre sí mismos, aquellos que van avanzando en la labor hacia el despertar de la conciencia o en el camino de regreso hacia su Padre. Hay que estar alertas, hay que estar alertas. Entonces, hacemos un trabajo, hacemos una actividad y se debe entonces dar gracias al Padre porque nos permitió hacerlo, porque nos concedió esa gracia, porque nos toma a nosotros como medios, como instrumentos o como dicen, como buenos vasos para hacer o para dar una enseñanza, que es a lo máximo que uno llega a ser un instrumento más o menos idóneo para que el Padre o el Ser pueda entonces entregar una ayuda a las personas. Hay que estar alertas porque el fariseo, la especialidad del fariseo, con su hipocresía y su mala voluntad, es entonces, al final de cuentas, si no lo puede detener, entonces lo confunde. Por eso decía el maestro Mori, maestro M en Dioses Atómicos, dice, si el enemigo secreto no te puede vencer siendo pobre, bueno, nosotros somos fieles a Dios y fieles aquí, fieles allá, mientras apenas ganamos para irla pasando, ¿no? Pero ya entonces nos sacamos la lotería, y esta lotería de varios millones, entonces vamos a ver si es cierto que tan sólida era ese sentimiento de servicio, a ver si continúa. Y dice, si no te puede vencer siendo pobre, te va a hacer rico, te va a dar dinero. Entonces, bueno, sí, siendo pobre, ahí está. Y golpe de pecho, siendo pobre. A ver qué tal si teniendo dinero sigue siendo lo mismo. Es de las pruebas más terribles. Hay tanto que aprender y tanto que reflexionar en esto. Así que mis queridos hermanos, este tema del fariseo interior es una riqueza extraordinaria para nuestro trabajo, para nuestro interior. Vamos a llegar hasta aquí por cuestiones de tiempo, tenemos otro trabajo que hacer. Y entonces, si hay alguna inquietud, alguna pregunta, con gusto vamos a responder.